Saludos, shalom, buen día a todos los presentes, o buenas noches si es de noche. Buenas salud para todos. Y estamos aquí otra vez en esta semana para presentar un estudio de la Sagrada Escritura. Sucede que ya dimos un tema de la serie que quiero presentar eh, y ya hemos mencionado que en cierto momento de la existencia del universo, al creador se le ocurrió crear el universo y empezó a crear estrellas, galaxias. Ustedes saben cómo es, los que saben algo de ciencia, cómo cada galaxia puede tener un montón de millones de estrellas y muchas de esas estrellas tienen planetas o sistemas, ¿no? Sistemas solares. Toda esa creación inmensa e inconcebible que los mismos científicos no se explican. ¿Cómo es eso? Que algo que no tiene fin. Incluso hay teorías de que no solamente hay un universo, sino que hay muchos universos. Somos como hormiguitas tratando de explicar el mundo. Y así pues el creador tuvo a bien crear en ese proceso de creación, tuvo a bien crear nuestro planeta. Siendo él un ser, un espíritu, un dínamo de energía pura, que es capaz de producir millones y millones de estrellas y de sistemas, de pronto se fija en un puntito del universo y creó este mundo, este planeta, y hemos aprendido a través de unas revelaciones que él le hizo a la humanidad, a ciertos personajes de la humanidad, del pueblo de Israel, que todo el universo, no solamente este planeta, todo el universo se rige por leyes, por leyes. Sin leyes no puede existir armonía y orden en el universo. ¿Eh? Y en eso se basa, en ese concepto de que es imposible que un sistema, cualquiera que sea, funcione sin leyes. Todo tiene que ver con leyes. Leyes físicas, leyes de todas clases, que los científicos explican muy bien, y también leyes morales y leyes relativas a la ética, la moral, etc. Bueno, pues él no se conformó con simplemente crear este mundo, este planeta, ¿verdad? Que se llama Aretz, Eretz en hebreo, tierra en español, pero creó aquí también un gobierno, ¿eh? Y él no iba a gobernar directamente en este planeta, porque él es un espíritu invisible para nosotros, no solamente invisible para nosotros, sino que no podríamos verlo y seguir viviendo, ¿eh? Por lo tanto, él organizó en este planeta un sistema de gobierno. Todo esto es parte del tema, ¿verdad? Que estamos tratando, de la serie más bien de temas que estamos tratando. Ese gobierno empezó con una pareja, un hombre y una mujer, que él creó aquí en este planeta. Los creó de la tierra. Bueno, al hombre de la tierra y a la mujer del cuerpo del hombre la sacó. Esos eran los gobernantes designados en este planeta para gobernar este planeta. Y por ahí vamos en la segunda lección de nuestra serie, el gobierno dado a Adán y Jabá, o Jawá, o conocida como Eva. Ellos fueron creados no solamente como seres humanos así, porque así, sino para gobernar este mundo. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Tengo al lado mío el escrito, ¿verdad? Con los pasajes bíblicos y todo. Y empezamos con la primera pregunta. Siempre me gusta hacer estos estudios así, de manera de preguntas y textos bíblicos y comentarios. Bueno, al principio de este planeta, ha habido muchos principios, ¿verdad? Por eso el Génesis comienza diciendo en un principio, mal traducido generalmente como en el principio, cuando en el hebreo no dice en el principio, sino que dice en un principio.
Para decir en el principio tendría que decir Bareshit, pero no dice Bareshit en Génesis 1:1. Dice Bereshit, que significa en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bueno, pues en ese principio, relativo a este mundo, no relativo al universo, a este planeta pequeñito, él puso a alguien como gobernante de este mundo, es lo que voy a leer ahora. En Génesis, capítulo 1, versos, voy a leer del 26 al 28, gracias a esta tecnología preciosa que han inventado los hombres y que es tecnología del cielo aplicada a la tierra, esa es mi opinión. Dice, entonces, Génesis 1:26, entonces dijo el poderoso, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, él está hablando del tribunal celestial. Han surgido otras teorías después. ¿A quién le hablaba él? ¿A la Trinidad? Ah, pues la Trinidad entonces existe. No, él le hablaba a mucho más que una Trinidad. Él le hablaba al tribunal celestial, al tribunal que gobierna el universo. Le dijo, vamos ahora a hacer al hombre, a nuestra semejanza. ¿Ok? Y sigue diciendo, y domine, eso es gobierno, dominar tiene que ver con gobierno. Se podría traducir, y gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gobierne. Y creó, verso 27, y creó el poderoso al hombre, dice a Adán. Cuando en el hebreo, en este texto especialmente dice el hombre, se refiere al ser humano, ¿ok? Al ser humano, hombre y mujer. Creó el poderoso al hombre a su imagen. O sea, que no solamente el hombre fue creado a la imagen del tribunal celestial, sino la mujer también. Y dice, a imagen del poderoso o Elohim. En hebreo dice Elohim, pero hemos traducido eso como se debe traducir. El poderoso lo creó. Hombre y mujer los creó. Ahí está. Cuando dice que creó al hombre, pues es claro que la palabra hombre, Adán, es un genérico, vamos a decir, un término genérico, ¿verdad? Que incluye el varón y la hembra. Y dice, creó el hombre y mujer los creó. Y los bendijo el poderoso. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. O sea, les mandó a tener muchos hijos. Eso es lo que dice ahí. Júntense, produzcan hijos muchos, porque luego dice, llenen la tierra. ¿Mm? Ese es el plan original, llenar todo este planeta de seres humanos, machos y hembras, varón y hembra. Siempre así fue desde el principio. Pero luego dice, y gobiernenla. Ahí está, clarito. Ellos, Adán y Jabá, iban a ser los gobernantes permanentes, quizá perpetuos, para siempre quizá, de este planeta. Ese era el plan. Y dice, llenen la tierra y gobiernenla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso quiere decir que el hombre, el ser humano, me gusta más decir el ser humano porque ahí se incluye el hombre y la mujer, tenían la potestad de hacer lo que quisieran con los peces del mar, con las aves del cielo y con las bestias de la tierra. ¿Ok? Comérselas también, quizá no estaba en el plan original, pero de que comieran animales, pero no es imposible que estuviera, que pudiera alimentarse de los otros animales. No lo dice la escritura, estoy tratando de conjeturar aquí, ¿verdad? Bueno, sigue, bueno, hasta ahí llega el verso 28, ¿ok? Así que el ser humano, hermanos, constituyó la corona de la creación. Siempre oigo a los predicadores decir, el hombre es la corona de la creación. Y yo digo así para mis adentros, falta algo a esa expresión. La mujer es la corona de la creación,
Porque ¿cuál fue creado primero, el varón o la hembra? La mujer, ¿verdad? Vamos a decir de otra manera. El hombre o la mujer, ¿cuál fue creado primero? El hombre fue creado primero. La mujer fue creado último, después. Por lo tanto, ella es la corona de la creación, verdaderamente. Eso es mi opinión, no tiene que ser así. Ok, ambos fueron hechos a imagen divina, ya lo mencionamos antes. El Creador los bendijo con por medio de hacerlos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que el creador es varón y hembra. No, hay quienes por ahí tienen la idea loca de que sí, el creador era macho y hembra a la vez. Eso es un disparate. El hombre fue creado a la imagen divina en el sentido espiritual y, ¿cómo diríamos? Mentalmente, con las cualidades, capacidades de crear, de construir, de hacer cosas. Eso es lo que quiere decir que fue creado a imagen de él, del creador. Pero también no hay que olvidar que cuando él dijo hagamos al hombre, él no dijo voy a hacer al hombre. Hagamos en plural. Eso no tiene nada que ver con una trinidad. Tiene que ver, y tengo la evidencia para lo que estoy diciendo ahora, tiene que ver con el tribunal del universo. Y cuando estudiemos Apocalipsis 4 lo van a ver claramente lo que estoy diciendo. Así que el hombre y la mujer fueron hechos con una inteligencia semejante a la del Creador. ¿Ok? Así que hizo además a Adán y a Jabá o Eva soberanos, dueños, dueños de este planeta. Eran Adán y Eva. ¿Ok? Y no solamente dueños, sino gobernantes. Así que por lo tanto la tierra es ¿de quién la tierra? Este planeta Tierra, ¿de quién es? No espero respuestas aquí de los hermanos que están presentes, ¿verdad? Es una pregunta, digamos, hipotética, pero la Tierra, este planeta, le pertenece primero al Creador, obvio, Él lo hizo, pero aparte de eso, o después de eso, este planeta le pertenece al hombre y la mujer, a los dos, al ser humano. Este es el planeta nuestro, por eso tenemos que cuidarlo, hermanos. No dañar, no tirar basura donde quiera, no contaminar los ríos y los mares, etcétera, etcétera, porque nos pusieron aquí como mayordomos para administrar este mundo. Ahora, después el hombre pecó. Primero pecó la mujer y después pecó su esposo. Ya ustedes saben la historia, no vamos a volver a primer grado ahora, ¿verdad? Es primer grado. Pero después de esa caída de Adán, ¿bajo quién, oigan bien, bajo quién se colocó esta tierra? Bajo el control de quién, vamos a decir, cayó este mundo, esta tierra, este, después que Adán pecó. Vamos a leer primero Salmo 115 y versos 15 y 16. Dice, que ustedes sean, este es el Salmo ahora, no es Génesis, que ustedes sean bendecidos por Yahweh, que hizo el cielo y la tierra. Verso 16. Los altos cielos son de Yahweh, pero dio la tierra a los hombres. Ahí está, ahí es que donde yo quería llegar. Yahweh es el dueño del universo, pero el dueño de esta tierra es el hombre, porque el creador se la entregó. Dio la tierra, dice, a los hombres. En hebreo dice, a los hijos de los hombres. Esa es una expresión hebrea que significa los seres humanos. ¿Ok? Pero hay más. En Hechos, el libro de los Hechos, escrito por el discípulo Lucas, capítulo 17 y verso 26, dice, de un solo, de uno solo, refiriéndose a Adán, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra. Y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. ¿Y los límites de su qué? De su residencia. Eso quiere decir que el ser humano, que somos nosotros, ustedes y yo, no hemos sido creados
para vivir en el cielo, para vivir en otros planetas o en otras dimensiones, nada de eso. En otras dimensiones viven los espíritus. Y si hay otros planetas habitados, pues allá viven otros tipos de personas. Nosotros fuimos creados para vivir aquí, en este planeta. Eso lo dice ahí. Les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. O sea, que eso de esa idea religiosa y esa esperanza religiosa de ir al cielo, que cuando venga el Mesías nos va a llevar al cielo. ¿Quién dijo eso? Ese es un invento de la religión moderna. En el pueblo de Israel nunca se tuvo la idea de que vamos a ir al cielo a vivir en el cielo. El cielo es de los espíritus. ¿Ok? Puso los límites de su residencia. Los límites de la residencia del ser humano, usted y yo, es esta tierra. En ningún otro sitio vamos a vivir y no estamos preparados ni creados para vivir en algún otro sitio que no sea esta tierra. Así que el Mesías enseñó, aparte de eso que ya hemos leído, porque hay mucho más que decir, pero estamos resumiendo, ¿verdad? El Mesías enseñó a sus discípulos que el reino o en el reino de Yahweh no hay fronteras, hablando ahora del reino nuestro, acá en esta tierra, no hay fronteras nacionales, ¿ok? No hay fronteras tampoco en términos. Estábamos diciendo que el Mesías enseñó a sus discípulos que en el reino de Yahweh no hay fronteras nacionales ni castas. Esa división de la humanidad en naciones es creación de los hombres, de los seres humanos. Las castas es creación de los seres humanos, ¿ok? En términos de, por ejemplo, de los discípulos del Mesías, él los mandó a ir a todas las naciones a llevar el mensaje que él trajo de parte del Creador a este mundo. Y él no hizo distinción de naciones. Al principio había una distinción muy clara en el pueblo de Israel, entre judíos y gentiles. El Mesías rompió con esa distinción y le dijo que hicieran discípulos en todas las naciones. ¿Ok? Pero solo más tarde comprendieron ellos, ¿verdad? Que el Creador acepta. O sea, al principio no lo aceptaron, pero más tarde sí se aceptó que este mensaje es para todas las naciones. ¿Ok? En, por ejemplo, en Hechos 17, 26 y 27, que voy a leer ahora, dice, pero solo más tarde, perdón, Hechos 17, 26 y 27 es la base de lo que escribí aquí, que dice que solo más tarde comprendieron que Yahweh acepta gente de todo linaje, y nación, etcétera, etcétera. ¿Ok? En palabras de Pablo, un discurso que dio precioso a los griegos, presentó en Atenas un mensaje tremendo y allí habló del propósito de Yahweh en la creación de las razas. Las razas sí, las distintas razas que hay en este planeta sí son obra y, digamos, meta del Creador, que hubiera distintas razas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues es fácil de entender cuando uno comprende que, por ejemplo, Noah y su esposa, que no dice el nombre de la Biblia, tuvieron hijos de distintos colores. Uno de ellos, aparentemente, uno de ellos era negro, lo dice Ham, por ejemplo, Ham. En hebreo la palabra Ham o Cam significa quemado, oscuro, tostado o algo así. Ham. Eso implica que ese muchacho pues era negro. Y uno de ellos, como Shem, seguramente era blanco, porque de los descendientes de Shem salieron distintas naciones de gente blanca. Y Jefet, que pasa al español como Jafet, pues probablemente era amarillo, o sea, de una tez así como amarillosa, ¿verdad? Que es como le dicen ahora amarillo, en realidad no son amarillos, pero es como algo parecido al amarillo, que son las razas orientales, algunas razas orientales que tienen esa cualidad en su piel, ¿verdad? Parecer como si fueran amarillos, aunque en realidad no lo son. Es una apariencia.
Así que eso es parte del plan divino, hermanos. Y las distintas razas, todas esas razas distintas que hay en este mundo provienen de una sola pareja, Adán y Eva, porque el Creador puso en los genes de estas dos personas la capacidad de producir distintas combinaciones genéticas para producir no solamente distintos seres humanos, distintos en su apariencia, en la cara y en otras cualidades, sino también distintos en color. Eso es obvio por la historia de este mundo, ¿verdad? De este planeta. Así que vamos a hablar un poquito ahora del plan y las promesas de Yahweh respecto a este gobierno de que estamos hablando. Pregunta 3 que tengo en mi bosquejo. ¿Cómo describió el salmista David el dominio y el honor que el hombre recibió del Creador? Recuerden, la palabra dominio en las escrituras generalmente es sinónimo o tiene que ver con gobierno. Pues en el Salmo 8, voy a leer el versos 4 al 6, dice, el salmista David era un gran poeta. ¿Qué es el hombre? O sea, el ser humano, para que lo recuerdes. Él está hablando al Creador. Y el Hijo del Hombre, para que lo cuides. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¡Wow! Hermano, qué tremendo. Nos está hablando de nosotros, los seres humanos. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. La palabra Adón, que es la que se usa ahí, se traduce Señor generalmente en español, y eso sí es sinónimo de dueño, ¿sabes? Amo, dueño, amo. Lo hiciste amo o dueño de las obras de tus manos. ¿Ves lo que decíamos al principio? El ser humano es dueño de este planeta. Y dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Todo lo pusiste bajo sus pies. O sea que el gobierno de Adán y Eva iba a ser un gobierno, como diríamos, total, general y mundial, vamos a decir. Así que la Tierra, el planeta Tierra fue dado al hombre, el planeta Tierra, para que fuera su reino. Este mundo es su reino, su lugar no solo de vivir, sino de gobernar. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder del Satán, que no vamos a entrar en esos detalles, eso ya es historia como hasta para los niños es fácil, como lo que pasó, ¿verdad? Cayó a Eva en pecado, cayó Adán en pecado, y entonces cayeron ambos bajo el dominio, el control, en cierto modo, de el Satán. Y en segunda de Pedro, capítulo 2 verso 19, dice esto, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Y si el Satán venció a la humanidad en Adán y Eva, pues de ellos vinieron a ser siervos, sirvientes o esclavos del Satán. Ahora, hay otro pasaje aquí interesante. Dice en Isaías 45:18, dice, Él es poderoso, hablando de Elohim, Yahweh. Él es poderoso, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino para que fuera habitada, la creó. Ahí está. El propósito de él crear este planeta, que es un planeta, básicamente es una roca cubierta de tierra, ¿verdad? Y agua, pues no la hizo así como por un adorno, la hizo para ser habitada. Ahora, ese propósito finalmente se cumplirá cuando sea, en el futuro, cuando sea renovada y librada del pecado la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 37:29, que tengo copiado acá, dice, los justos heredarán el cielo. Ah, ¿será que leí mal? Sí, leí mal, pero lo hice a propósito. Los justos no van a heredar el cielo. Los santos, o como lo quieran llamar, los buenos, no van a heredar el cielo. Ahí lo dice, van a heredar la tierra. Voy a leer ahora otra vez. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella.
Se parece eso a los que predican por ahí, los predicadores, digo, algunos predicadores, porque otros predican correctamente, pero algunos predicadores, según ellos, fin y al cabo, estamos destinados a vivir todos los seres humanos, digo, todos los buenos, ¿verdad? Los que se salven en el cielo. Pues no, aquí dice, y vivirán para siempre en ella, en la tierra. Eso es lo que acabo de leer. Salmo 37, 29, grábenselo. ¿Ok? Y en Revelación, capítulo 22 y verso 3 dice, y no habrá, hablando del futuro, y no habrá más maldición, hablando de la tierra renovada. El trono de Yahweh y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán. Ahí está. Esta tierra. No es que vamos a ir al cielo a vivir allá donde vive el Creador. Es al revés. ¿Por qué no le han dicho esto los predicadores a usted? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Siempre hay excepciones. No es que vamos a ir a vivir con ellos al cielo. Es al revés. Es que ellos van a venir a vivir aquí con nosotros para siempre. Ahí lo dice. Busquen en su Biblia, Revelación, Apocalipsis, capítulo 22 y verso 3. El trono de Yahweh y del Cordero estará en ella, en la tierra, y sus siervos le servirán. Pregunta 4, que tengo aquí en mi bosquejo. ¿Qué declaró el profeta, la profecía, acerca de los hijos o descendientes del pueblo de Yahweh? Voy a leer Salmo 45, versos 15 y 16. Dice, serán traídos con alegría y gozo al entrar en el palacio del rey. En lugar, verso 16, en lugar de tus padres serán tus hijos. En lugar de tus padres serán tus hijos. La ley de la herencia humana. A quienes harán príncipes sobre toda la tierra. Ahí está. Salmo 45, 15 y 16. El reino va a ser, es y va a ser en la tierra. ¿En cuál tierra? En esta tierra es la que él hizo para nosotros. Hermanos, la Biblia contiene la verdadera historia de la humanidad. Y aunque algunos predicadores la han malinterpretado con esa idea de que ya he mencionado varias veces, ¿verdad? De que vamos para el cielo algún día, vivir en el cielo para siempre, tergiversando lo que dice la Escritura, que es en la tierra que vamos a vivir para siempre, pero en una tierra renovada y perfeccionada, ¿verdad? No es como está ahora. Y como ya leímos, voy a repetir ese verso, ya leímos en un pasaje por ahí, ahorita les digo dónde fue, dice, él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen al Creador si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. ¿Ok? No copié la cita porque eso ya lo había leído antes en este pasaje, en este documento. Punto 5. Además de este gran privilegio, ¿cuál fue el plan del creador desde el principio, verdad? ¿Y quién lo sabía y qué esperaba con impaciencia? Vamos a leer eso, Mateo, varios versos de la Escritura. Primero, Mateo 25, 34. Dice, entonces, está hablando aquí el Mesías, y está hablando de su segunda venida como rey, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, está hablando de un juicio, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Quiere decir que desde que se hizo este mundo, estaba ya predestinado este mundo a ser la habitación eterna de la raza humana, de los seres humanos. ¿Ok? Y también tengo aquí el pasaje de Hebreos 11, capítulo 11 del libro que escribió Pablo, que se llama, o sea, es como una carta, pero se le llama libro a los Hebreos, capítulo 11 y versos 9 y 10. Voy a leer. Por la fe habitó, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, hablando de Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Fíjense que ahí nos dice que Abraham esperaba ser llevado al cielo, a vivir en el cielo por toda la eternidad. No, esperaba, dice ahí, dice lo que esperaba la ciudad con fundamentos. Fundamentos, que es decir, una ciudad construida aquí, con fundamentos, y dice cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. O sea, que esa ciudad, en Apocalipsis 20, 21, 22, ahí habla de todo esto. Y describe cómo va a bajar esa ciudad del cielo y se va a posar en esta tierra. Y ahí es donde va a estar el trono de Yahweh y del Cordero. Y el constructor de esa ciudad es Yahweh, lo dice ahí, en Hebreos 11, 9 y 10. Así, hermanos, que mejor que toda la amistad del mundo y las relaciones de amistad con los grandes de este mundo, la mejor amistad es la del Mesías, con quien tenemos que hacer amistad íntima, cercana, es con el Mesías, Yahoshua, ese que todo el mundo conoce por el nombre griego Jesús, pero su nombre hebreo original es Yahoshua o Yahshua o Yeshua. Hay variaciones, ¿verdad? En ese nombre hebreo. ¿Ok? Pero ciertamente no es Jesús en hebreo. Así que mejor que un título de propiedad en esta tierra para un palacio, ¿verdad? Para el palacio más noble que usted pudiera conseguir en la tierra, lo mejor es un título en las mansiones que nuestro Salvador fue a preparar para nosotros, pero es aquí donde la va a construir. Él ha ido a preparar. De hecho, el pasaje que habla de eso, de ir y preparar lugar para ustedes, dijo él, no se refiere a hacer casas en el cielo, sino a gobiernos, a establecer gobiernos para sus discípulos, y luego dice que vendrá a implantar aquí ese gobierno celestial, es un gobierno celestial, pero implantado en este mundo, ¿ok? La conducta de los discípulos, según lo describen los textos de lo que llaman el Nuevo Testamento, da evidencia de esa fe, hermanos. Ninguno de los discípulos habló de, bueno, ya lo he dicho demasiadas veces, ¿verdad? De ir a vivir al cielo, sino al revés. El cielo va a bajar a nosotros, como quien dice, ¿no? En la persona del Padre y del Hijo. Vamos a ver algo sobre la misión del Hijo. En el punto 6, son 7 puntos nada más que tengo en mi bosquejo, ¿verdad? En el punto 6, para nosotros alcanzar el objetivo supremo, ¿quién fue establecido como rey en la acción espiritual entre su pueblo? Estas son preguntas en realidad redundantes. Ya ustedes lo saben, pero para ir llevando el hilo, ¿verdad? Como para hermanos más nuevos, por ejemplo, pues hacemos esas preguntas. Ahora vamos a ver el Salmo 2 y versos 6 y 7. Dice, hablando el Padre ahora, he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese rey primero fue David, pero David es símbolo del Mesías rey, al cual se aplica este texto de manera lejana. O sea, se aplicó en el tiempo de David a David, pero cuando venga el Mesías se va a aplicar a él. He puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, publicaré el decreto. Yahweh dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. Nosotros enseñamos que el Mesías es hijo de Yahweh, no como algunos equivocadamente han entendido que el Mesías y Yahweh es la misma persona. Eso es un grave error. El Mesías es el hijo de Yahweh. Lo dice un montón de veces la Escritura. Y aquí dice más, dice el padre hablando de su hijo, dice, yo lo engendré. Oye, ese es un sentido profético, ¿verdad? Ese hoy no tiene que decir, no sabemos cuándo fue. Anyway, Salmo 110 añade algo más. Voy a leer el verso 1 y 2 y después el Salmo 45, verso 6. Dice, dijo Yahweh a mi amo. Otra vez tenemos dos personajes aquí. Dijo Yahweh, es el Padre,
a mi amo, ese es el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 2. Desde Sión Yahweh enviará la vara de su fortaleza, domina en medio de tus enemigos. Eso se aplicó a David. Y eso se aplica también al Mesías cuando venga otra vez a este mundo. ¿Ok? Él va a dominar, va a gobernar este mundo en medio de sus enemigos. O sea que lo primero que va a hacer es destruir a sus enemigos. Lo primero que va a hacer el Mesías cuando implante su reino en este mundo es eliminar a todos los corruptos, perversos y personas diabólicas que existen ahora en este mundo, van a ser eliminados. Eso lo implica esa profecía. Domina en medio de tus enemigos, domina, controla. Y él no solamente va a dominarlos, sino que los va a eliminar. Y en el capítulo 45 del Salmo, verso 6 dice, tu trono poderoso es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esa profecía, ese enunciado profético, no puede aplicar a otro ser humano que no sea el Mesías. Tu trono poderoso. Hay traducciones de la Biblia que han traducido ese verso mal, pero hay varias que lo han traducido bien. Algunas dicen tu trono, oh Dios. Entonces dice, ahí está, que eso quiere decir que el Mesías es Dios. No, hermano. La palabra Elohim significa poderoso, sea lo que sea quien sea, Elohim significa poderoso. Puede ser un poderoso falso o un poderoso verdadero. ¿Ok? Hay poderosos falsos, que son los que llaman los falsos dioses, y hay poderosos verdaderos, que es el Padre primero, el Hijo todos los seres que componen el tribunal celestial son Elohim también. Son seres poderosos y seres divinos. Bueno, lo que es poderoso aquí, en este pasaje correctamente traducido, es el trono del Mesías. Dice, tu trono poderoso es eterno y para siempre. Luego dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. De manera, hermanos, que como ya mencioné, es cuando el hombre, el ser humano cayó bajo el dominio, bajo el poder del Satán por medio del engaño, etcétera, pasó el gobierno de este mundo pasó a manos de su conquistador, que es el Satán. Por lo tanto, como el Mesías no ha regresado todavía para implantar el gobierno celestial en esa tierra, ¿quién gobierna aquí entonces? ¿Mm? ¿Quién es el que está influenciando, no solamente influenciando, sino dominando a millones de personas en este mundo hacia la corrupción, hacia toda clase de pecados? ¿Quién es el que instiga a la humanidad a pecar si no es el Satán? ¿Mm? Incluso tengo la cita aquí en 2 Corintios 4:4, que llama al Satán el Dios de este mundo. ¡Wow! ¿Ah? ¿Quién es el Dios de este mundo? El Satán. Lo dice ahí, búsquelo en su Biblia. 2 Corintios 4:4, que está hablando, refiriéndose al Satán, pues dice esa frase, el Dios de este mundo. Y dice que ha cegado los entendimientos de muchos para que se pierdan. ¿Ok? Pero el Mesías también está designado para ser, para derrocar, por decirlo de alguna manera humana, el gobierno del Satán e implantar el gobierno celestial del Padre. Así que él redimirá al hombre, él rescatará al hombre, lo sacará del dominio del Satán. ¿Mm? Lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo Adán. Eso no, esa frase que acabo de decir, aunque quizás con otras palabras, fue lo que enseñó Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Que así, dice él que así como entró el pecado por un hombre, dice Pablo, por un hombre también entra la salvación, la restauración, etcétera, ¿no? Y ese hombre, ese segundo Adán, es el Mesías, Yahushua. ¿Ok? Y él será el que recuperará el dominio, el control de este mundo
para que el Satán deje de ser el Dios de este mundo. Y si no, mire cómo está actuando la humanidad. ¿No? Eso no hay que ser, como dice un cierto personaje por ahí en Puerto Rico, con una cucharadita de cerebro. Basta una cucharadita de cerebro para entender este concepto. El mundo está dominado por influencias diabólicas, satánicas. Por eso usted ve tanta corrupción, tanta perversión, tanto pecado en este mundo, en la gente. O sea, en la tierra no peca, ¿verdad? Cuando decimos el mundo es la gente de este mundo. Y los gobernantes, también hay corruptos, no todos, pero hay muchos corruptos entre los gobernantes. Aún en la isla tan pequeña como donde yo vivo y vivimos algunos de los que estamos acá presentes, hay algunos gobernantes corruptos. Eso es noticia. Hay algunos presos ya hace tiempo, presos por corrupción. Y en otros países pasa lo mismo, ¿verdad? Según las noticias. Ahora, vamos a ver el Salmo 2 versos 11 y 12. Dice, sirvan a Yahweh con reverencia y alégrense con respeto. Verso 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Cuando se encienda de pronto su ira, felices los que se refugian en él. ¿Mm? ¿A quién dice el salmista David que fue un hombre inspirado por el Todopoderoso que debemos servir? Sirvan a Yahweh con reverencia y alégrense con respeto y honren al Hijo para que no se enoje, etcétera. O sea, aquí son dos tipos de actitudes que tenemos que tener hacia el Padre y hacia el Hijo. Respecto al Padre dice, sirvan a Yahweh. Y respecto al Hijo dice, honren al Hijo. Se honra al Hijo como se honra a un rey. Si usted vive en España, un ejemplo, ¿verdad? Aunque hoy día las cosas han cambiado, pero todavía hay reyes en algunos países. Por lo tanto, por lo menos en España y en Inglaterra, son los países que yo conozco que hay reyes. Hay en otros países también, pero esos son los que yo conozco bastante bien. Hay reyes en España y en Inglaterra, ¿verdad? Este, a esos reyes hay que honrarlos, pero no adorarlos. En la Sagrada Escritura la palabra servir, a veces, no siempre, pero a menudo, es sinónimo de adorar, ¿ok? Así que a los reyes no se les adora, se les honra, sí, claro que sí. Le debemos honra a los gobernantes de los reyes, sí, eso es indiscutible, pero no adoración. La adoración se la debemos a un solo ser en el universo, es Yahweh, el Padre, creador y dueño del universo. Y al Hijo, ¿qué le debemos? Ahí lo dice, honren al Hijo, le debemos honra. Y el mismo Hijo dijo, el Mesías, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ese es un fragmento pequeño de un pasaje de varias cosas que él dijo. Así que los queridos hermanitos que se niegan a honrar a Yahushua como el Hijo de Yahweh, como el Rey de Israel, pues se está perdiendo una bendición. Y lo lamento por ellos. Tenemos que honrar al Hijo, lo dice ahí, eso lo dijo, le inspiró Yahweh que lo dijera David. Servir, o sea, adorar a Yahweh el Padre, pero también honrar como Rey que es al Hijo. ¿Ok? Porque no se adora a los reyes, pero sí se les honra. Juan 5:23, ya estamos terminando, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Quién dijo esto? Búscalo su Biblia. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí está. Pobre de los hermanitos que conozco algunos que han negado al Mesías.
perdón, han negado que Yahoshua sea el Mesías, el ungido de Yahweh para gobernar sobre Israel y sobre este mundo. Lo han negado. Por lo tanto, ya no lo honran. Pero que el mismo Mesías dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y entonces, de hecho, Hechos 4, perdón, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación. Esto ya fue después del Mesías, ¿verdad? El que escribió el libro de los Hechos fue Lucas, pero esto fue predicación de uno de los apóstoles. Dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él dijo eso después de presentar a Yahoshua o Yeshua, como dicen otros, ante el pueblo. ¿Ok? No hay salvación en ningún otro hombre, hermanos. Ni en el Papa podrá ser un hombre bueno, ¿verdad? Tendrá sus méritos. No tengo nada que decir. Bueno, hay quienes tienen mucho que decir contra el Papa, pero a mí no me gusta hablar así contra las autoridades. Y ese señor, el Papa, pues era una autoridad de una gran porción de la humanidad sobre la que él gobierna. Pero no hay salvación en él, ¿ok? Porque dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, fuera del Mesías Yahushua, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que un hombre, un pastor, un sacerdote o quien, como quiera que sea el título, puede ser buenísima persona. Es más, puede ser un hombre santo, como se dice ahora, santo, o sea, un hombre bueno, buenísimo, intachable, aunque no siempre son así, pero bueno, hay quienes son intachables, tampoco nos pueden salvar. Eso es lo que dice ahí. Bueno, lean en su Biblia, Hechos 4, verso 12. Así que, hermanos, fuera del Mesías no tenemos ningún mérito como seres humanos. Nuestra pecaminosidad es lo que hace, lo que nos ha degradado, ¿verdad? Ante la ley divina. Nuestra debilidad es lo que nos ha llevado al pecado. Nuestra imperfección humana hace imposible que seamos rectos a perfección. Podemos ser rectos, sí, pero relativamente. Podemos ser rectos delante de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero delante de Yahweh, el Creador, ahí la vara es muy alta. Jamás podremos ser rectos o perfectos delante del Padre Yahweh. Delante de otros hermanos, sí, si uno se porta bien, pues lo ven a uno como un hombre recto, ¿verdad? Y está bien, eso es correcto. Pero el Mesías, mira lo que es el Mesías. El Mesías le dice al pecador arrepentido, lo que voy a leer ahora en Juan 14:6, dicho por él mismo, nadie viene al Padre sino por mí, dijo él. Me lo imagino señalándose, ¿verdad? Así, a él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Mesías, Yahushua, Yeshua. Juan 14:6. Y en Juan 6:37 dice, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Hermanos, entonces nuestra invitación es que vayamos al Mesías, al Hijo del Todopoderoso, al Rey de Israel, que se llama en su idioma original Yahoshua o Yeshua. La palabra Yeshua ya es un poco abreviación de Yahushua y proviene más bien del arameo, ¿verdad? Del idioma arameo. Aunque es hebrea, sí, pero proviene de la tradición aramea. Así que, queridos hermanos, con esto pues termino mi disertación de hoy sobre el segundo tema respecto al gobierno universal. Es el tema principal que presenté, ¿verdad? Que ofrecí dar una serie de varios temas sobre el gobierno universal, pero ahora estamos tocando el gobierno en esta tierra. Después vendrá otro tipo de gobierno que vamos a tratar, ¿ok? Y con esto, pues, hermanos, me despido de ustedes hasta la próxima vez, la próxima semana. Espero que me acompañen y deseo que el Todopoderoso los bendiga a todos. Hasta la próxima, entonces, Shalom.